Vamos a continuar con este chaparrón informativo que Dios tiene para nosotros. Y en esta tarde les traigo un tema que sinceramente desde ahora les digo que de ninguna manera vamos a poderlo dar completo, porque es muchísima información. La buena noticia es que tanto en mis libros como en mi canal de YouTube, tengo dos canales de YouTube, uno se llama Salud a la Carta y hay otro que he abierto recientemente que se llama Recetas Veganas Salud a la Carta. Hay mucho de lo que voy a compartir ahora. Vivir con salud sabemos que es el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas y también debe ser nuestro objetivo, porque nadie quiere vivir estando enfermo, todo el mundo quiere tener vida plena, pero es muy importante que conozcamos una serie de fundamentos que Dios ha puesto desde el principio de los tiempos para que eso pueda ser una realidad. Y lo primero que yo quiero recordar es lo que dice ese precioso versículo que es, yo pienso que la declaración de amor o de intenciones más grande que Dios tiene hacia nosotros y que está en Tercera de Juan 1:2. Es un versículo que todos conocemos, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y como decía la primera anciana por la mañana, pues la salud es un concepto integral, no solo tiene que ver con la salud física, es salud mental, salud espiritual, salud a nivel corporal. Fíjense que nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que somos un ser integral, dice ese versículo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado de manera irrepresible para la venida del Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Eso trae consigo una realidad, que pone de manifiesto la relación tan estrecha que hay entre los diferentes, digamos, dimensiones que forman nuestro ser. Todo lo que hagamos a nivel físico va a tener una repercusión directa en el plano mental y en el plano también espiritual. Era de lo que se trató la predicación de este mediodía. Por lo tanto, nuestros hábitos físicos, incluyendo el comer y beber, no es el único factor, pero es un factor de los que más influyen, van a tener una influencia directa incluso sobre nuestra espiritualidad. Hay veces nos preguntamos, bueno, si se predica tanto acerca de la importancia de estar, viviendo el mensaje del Evangelio, ¿cómo es posible que, por ejemplo, no haya llegado a nuestra iglesia ese reavivamiento y esa reforma que desde siempre se nos ha estado anunciando? Bueno, pues porque, como volvemos a decir, no se puede empezar a construir la casa por el tejado, hay que poner los cimientos. Y los cimientos de un nivel de espiritualidad óptimo es el respeto a esas leyes de vida que van a hacer que, entre otras cosas, el cerebro, que es el único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo, funcione bien. Para que el cerebro funcione bien, tiene, por ejemplo, que tener sangre de calidad, ser irrigado por una sangre de calidad. Y la sangre de calidad se tiene cuando vivimos una vida de respeto a las leyes naturales. A veces nos preguntamos, ¿por qué hay tanta falta de espiritualidad? Bueno, la pregunta debería ser, ¿por qué irrespetamos tanto las leyes naturales que trae entre nosotros ese efecto dominó? Es, como siempre digo, la ley de causa y efecto. Ese Dios que nos ama y que ha hecho todo por nosotros, ya sabemos que nos dice la Biblia en los primeros 2 versículos en el libro de los comienzos, en el Génesis, que al principio en esta tierra todo estaba desordenado y vacío. Y Dios tuvo a bien primero ordenar el planeta para que se pudiera convertir en un lugar habitable, para que entonces la primera pareja, Adán y Eva, como representantes de toda la humanidad, pudieran tener una vida plena. Dios creó primero condiciones para que después los seres humanos pudieran vivir en este planeta. Y esas condiciones que Él creó y que son el fundamento de la salud, podemos dividirlas en 3 grupos. Primero, Él le dio a la primera pareja un medio ambiente perfecto. Sabemos que todo era armónico, no había contaminación, o sea, todo perfecto, impecable. En segundo, le dio leyes de la salud. Y en tercer lugar, le dio el árbol de la vida, que era para que ellos, que eran personas que habían sido creadas con el objetivo de que no murieran, pues pudieran vivir para siempre. Esas 3 condiciones son importantísimas que las tengamos en cuenta. Primero, un medio ambiente perfecto. Yo les pregunto, ¿tenemos a día de hoy ese medio ambiente perfecto? De ninguna manera. En segundo lugar, les dio leyes de la salud. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que las mismas leyes de la salud que le dio a ellos son las que tenemos nosotros ahora?
¿Cómo que no? Son las mismas leyes, Dios no cambia. Dios no cambia. A ver, vamos a repetir la pregunta. Las leyes de Dios no cambian. Las mismas leyes de la salud que les dio a ellos en su momento son las mismas leyes. No se ha escrito otra Biblia, es la misma. Y en tercer lugar, Él le dio el árbol de la vida a ellos. ¿Nosotros tenemos acceso a ese árbol de la vida a día de hoy? No. Quiere decir que de las tres condiciones que Él creó para que ellos pudieran vivir con salud, solo tenemos a mano una, que es la del medio. Lo del árbol de la vida puede ser, o sea, lo tenemos, pero no tan literal, porque lo tenemos solamente en la misma medida en la que respetemos las leyes naturales. Yo creo que se trocaron ahí un poquito con la respuesta. ¿Cómo sabemos que tenemos o que ellos tenían un medio ambiente perfecto? Lo dice la Biblia, Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí todo que era no solo bueno, sino bueno ¿qué? Eso quiere decir que el ecosistema estaba perfectamente equilibrado, que el aire era fresco y puro, que había agua limpia y refrescante, que la tierra era fértil, sin pestes, cardos o espinas. Además, y esto es muy importante, los animales no mataban a otros animales, por lo que no existía ni muerte ni proceso de descomposición de cadáveres. Eso sabemos que cambió con el primer asesinato o la primera muerte que hubo en este planeta, que fue cuando Adán mató a su hermano. Ya entonces, cuando Caín mató a su hermano, Abel, que ya había un cadáver ahí. Cuando hay un cadáver, por eso los cadáveres se entierran. Los cadáveres hay que enterrarlos, si no traerían consigo un problema sanitario, porque hay un proceso de descomposición que desencadena una serie de procesos que pueden ser hasta infecciosos. Entonces, a partir de ese momento, de alguna manera, todo el planeta y la humanidad junto con ellos empezó a morir. Además de eso, en cuanto a las leyes de la salud, lo vimos en la mañana, en esta diapositiva, donde hablábamos de que no solo es el tema de la comida, insisto en esto, no podemos encasillar el mensaje de salud con el tema de la comida. Miren, es por encima de todo confiar en Dios, porque cuando no confiamos en Dios, entonces el alma se pone nerviosa. ¿Usted quería decir algo? Vale. El alma se pone nerviosa, inquieta. Imagínense que en medio de situaciones difíciles que a todos nos toca vivir en momentos determinados, quitemos los ojos de Cristo y lo pongamos en nuestras propias circunstancias. A veces las circunstancias son tan abrumadoras que si tú no tienes claro que ahí hay un Dios que está al control de tu vida, puedes caer en una profunda depresión, puedes llegar a quitarte la vida. Entonces la confianza en Dios está por encima de todo. Además de esto, hay que beber agua pura, hay que descansar, hay que tomar la luz del sol, hay que tomar aire, nutrirnos correctamente, ser temperantes en todas las cosas. La temperancia es un concepto que implica quitar todo lo malo y tomar lo bueno con moderación. Porque les pongo un ejemplo. ¿Trabajar es bueno o malo? Es bueno y es un mandato divino, porque la Biblia dice que no trabaje, que no coma. Pero cuando yo trabajo en exceso, entonces me convierto en un adicto al trabajo, que aquí se conoce como workaholic, que eso es un problema que trae, fíjense, la causa número 1 de divorcio en este país es precisamente por la adicción al trabajo. Entonces algo que es bueno se llevó al extremo, se ha convertido en algo malo, porque en vez de ser temperantes nos convertimos en intemperantes. Y por otra parte hay que hacer ejercicio, pero hay que tener aseo, y como vamos a ver ahora, porque la presentación se va a basar mucho en eso, no solo hay que tener aseo a nivel externo para tener salud, hay que tener aseo a nivel interno. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado decir últimamente, hablar por ejemplo de que si estamos ácidos, de que si estamos alcalinos? Se ha puesto muy de moda eso, que hay que tomar por ejemplo jugos verdes para estar alcalino, pero a veces tenemos esos conceptos, pero no sabemos la base de esos conceptos y hoy lo vamos a estar viendo. Si yo no tengo aseo interno, mi cuerpo se va a acidificar terriblemente y como consecuencia me voy a enfermar. Y por cierto, hablando de ácidos y alcalinos, nosotros no debemos tener una sangre ni ácida ni alcalina, ninguna de las dos, porque muchas veces, yo no sé si ustedes han oído hablar de que, por ejemplo, debemos estar alcalinos para estar sanos. ¿Ustedes han oído decir eso? Eso es un concepto falso. Ni ácido ni alcalino. Nuestra sangre debe ser ligeramente alcalina. El punto medio, mire, la alcalinidad tiene un rango, es como una tabla que va del 0 al 14. El 0 es lo más ácido y el 14 es lo más alcalino. El 7 es el punto medio
medio, y en el 7 está, por ejemplo, ubicado el agua, que quiere decir que es neutra, el agua de calidad. Nosotros tenemos que tener una sangre con un pH que quiere decir potencial de hidrógeno de un 7.35 aproximadamente. Quiere decir que es solamente pasando un poquito lo de ese punto neutro. Hay tantas enfermedades por estar ácidos como por estar alcalinos. Nosotros somos ligeramente alcalinos. Es importante matizar estos conceptos porque en aras de no entenderlo bien, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo han oído, pero se ha puesto muy de moda tomar bicarbonato de sodio para alcalinizarlo. ¿Han oído hablar de eso, de tomar bicarbonato como un remedio natural? La gente que tiene, por ejemplo, problemas de acidez, toman eso. Déjenme matizarle algo con respecto a eso, porque el enemigo es experto en meternos goles y en hacernos mezclar verdades con mentiras para al final darnos como resultado un engaño. Nuestro cuerpo fabrica bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia sumamente alcalina, pero yo les estoy diciendo que tantos problemas de salud hay por estar muy ácidos como muy alcalinos. Pues se ha puesto de moda que mucha gente, como remedio natural, que le llaman ellos natural, entre comillas, toman bicarbonato de sodio con limón porque les alcaliniza y les limpia la sangre. Primero, les quiero comentar que ese bicarbonato que se suele vender no es para nada natural, que es un fármaco o es un químico igualito que un antibiótico. No tiene nada que ver, porque el bicarbonato natural es el que fabrica nuestro cuerpo. Y para colmo de males, ese bicarbonato suele estar lleno, por ejemplo, de aluminio, que es absolutamente tóxico para nuestro cuerpo. Casi todas las personas que tienen, casi todas no, todas las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, todas estas enfermedades degenerativas que tienen que ver con el sistema nervioso central, tienen altas concentraciones de metales pesados como en el organismo, en el cerebro, como el aluminio. Por lo tanto, imagínense ustedes tomarse eso, para nada. Para alcalinizar nuestro cuerpo, lo que tenemos que hacer es vivir respondiendo las leyes de Dios. Porque cuando yo vivo respetando esas leyes, mi cuerpo va a fabricar las cantidades suficientes de bicarbonato que yo necesito para mantenerme en ese estado de ligera alcalinidad, que es el punto ideal de la sangre. En tercer lugar, yo les decía que el árbol de la vida era algo que nos dice en Génesis 2:9, que estaba a manos de la primera pareja. Ellos comían de esos frutos porque eran para perpetuarle la vida. El árbol de la vida en realidad lo que hacía, bíblicamente hablando o espiritualmente hablando, era recargar las baterías que ellos habían descargado por el ajetreo de la vida. O sea, aunque ellos no tenían el estrés que tenemos nosotros, ni mucho menos Adán y Eva, me refiero, la propia vida, el propio, por ejemplo, metabolismo de las células hacía que se sufriera un desgaste, como es lógico. Pues ese desgaste de alguna manera se reparaba o se restauraba cuando ellos comían de ese fruto, cuyo objetivo era perpetuar la vida, porque ellos fueron creados para ser inmortales. El asunto es que todos sabemos lo que pasó. Y la Biblia nos cuenta que esa primera pareja, pese a que tenía un entorno idílico, decidió desobedecer a Dios. Y siempre, aunque Dios no nos obliga a obedecer, el resultado de la no obediencia es el sufrimiento. La consecuencia directa para ellos fue que fueron expulsados de ese paraíso en el cual vivían. Y como consecuencia ya sabemos todo lo que pasó, porque hasta nosotros ha llegado pues las consecuencias de eso. Hubo una lamentable situación después del pecado, porque se estropeó el medio ambiente, se volvió cada vez más hostil, el cuerpo humano se volvió corruptible y mortal, el hombre comenzó a violar las leyes, no solo morales, sino de la salud, por eso estaba en esta situación. El hombre ya no podía participar del árbol de la vida, comiendo de sus frutos para regenerar su fuerza y energía, y como consecuencia empezó a morir. Ha sido un efecto dominó, que insisto, eso ha llegado hasta nuestros días. Ahora bien, hay un concepto que quiero yo introducir en estos momentos, le voy a dar mucha información y después vamos a unir todo lo que estamos hablando. Son como ramas, un árbol tiene muchas ramas y después la vamos a unir. Hay un concepto clave que es energía vital o fuerza vital, energía constitucional, así también la llama Elena G. de White. ¿Qué cosa es la energía vital? Pues es la fuerza que nos sostiene, la que permite que los niños crezcan, que los enfermos se restauren, la que permite, por ejemplo, que un órgano se pueda sanar, es la energía que permite que nosotros podamos caminar. Mientras hay energía vital, hay vida.
La vida se acaba cuando se acaba la energía vital. La mala noticia, entre comillas, es que cuando Dios nos creó, a cada uno de nosotros nos ha dado, digamos que una cantidad de energía vital. Esa cantidad de energía vital no se incrementa, es con esa con la que tus padres te concibieron. Vas a tener más o menos energía vital de acuerdo a la salud que hayan tenido tus progenitores. Y aquí hago un paréntesis, porque teniendo en cuenta que cada vez nacen más niños enfermos, porque eso está pasando mucho en nuestro mundo actual, las personas, por ejemplo, esto pasa mucho en Europa, en España, en Alemania, en Italia, cada vez se han creado o se están creando más clínicas naturales para ayudar a los futuros padres para que antes de ellos procrear puedan tener una sangre con un nivel de salud óptimo para que en el momento de la concepción ellos estén en mejores condiciones para poderle pasar a sus descendientes pues energía suficiente a nivel de energía vital para que estos niños nazcan sanos. Cuando usted ve que hay un niño, por ejemplo, que nace enfermo, y estos criterios son muy importantes que lo entendamos, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros, al menos a mí me ha pasado, hemos tenido que enfrentar como cristianos preguntas para las cuales nos hemos sentido desarmados. Cuando, por ejemplo, viene un ateo y nos dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que nazcan niños con cáncer o niños con deformaciones? Nos están diciendo que Dios es malo y que esto causa como consecuencia de que Dios es despiadado. Y para nada eso es así. Eso tiene que ver directamente con la energía vital. Porque usted tiene que entender que si va a procrear y resulta que usted mismo no está sano o sana y que su pareja tampoco lo está, en ese momento de unión, ¿cómo usted le va a pasar a su descendiente salud si usted mismo no la tenía? No se puede dar lo que no se tiene. Y como consecuencia, miren, mi papá era pediatra. Y yo les puedo decir que a día de hoy, a mí no me gustaba visitarlo en el hospital, cuando él vivía, no me gustaba. Porque las cosas que uno ve en un hospital pediátrico son horrorosas. Horrorosas. Y usted dice, si no tiene claro estos conceptos, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Bueno, lamentablemente hay muchos seres humanos que viven violando las leyes de la salud, ya sea por rebeldía o por desobediencia, y la consecuencia es una generación cada vez más debilitada. Entonces, conocer estas cosas es importante para la hora de que alguien venga a acusar a Dios, nosotros podamos tener argumentos bíblicos para contestar. Miren, la energía vital es la energía con la cual nacemos y que recibimos de nuestros padres. Y le decía que hay quienes reciben menos y hay quienes nacen con más, dependiendo de los hábitos de salud de sus antecesores. Es la fuerza eléctrica que le permite a los órganos del cuerpo cumplir sus funciones. Hay fumadores, y esto es importante porque esto es otro argumento que se suele utilizar, que viven 100 años debido a que la energía vital que recibieron de sus padres les sostiene la vida pese a su mal hábito. Y esto lo matizo porque yo he oído decir, o me han venido a decir, por ejemplo, mi abuelo comía carne todos los días y se fumaba un tabaco de este tamaño y vivió 100 años. Bueno, pero eso no quiere decir que fumarse tabaco fuera bueno, sino que la madera de la que estuvo formado su abuelo era fuerte y permitió aguantar ese abuso por más tiempo que a lo mejor su nieto. Y con respecto a esto les digo una cosa, debido a la entrada del pecado al mundo, cada generación subsiguiente está siendo más débil que la generación anterior. La generación de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, vivían 100 años y estaban enteros, se morían de viejos sanos, sin ir al hospital de dentista. Así murió mi abuela, por ejemplo. Sin embargo, mi mamá, que nació de mi abuela, padeció a los 60 y pico cáncer. Tuvo cáncer, era médico, tuvo cáncer. Mi papá murió de un infarto cerebrovascular. Porque aunque era médico de acuerdo a los conceptos de allá afuera y le faltaba mucho conocimiento de esto, y entre otras cosas se daban unos atracones de cerdo que era tremendo, y mira cómo terminó, siendo una eminencia médica, siendo un profesor, pediatra era el profesor de la universidad, pero yo les decía ahorita que en las facultades de medicina les enseñan a los médicos no a vivir con salud, sino a combatir la enfermedad. Y mis mismos padres, miren cómo murieron, siendo médicos eminentes como eran. Mi mamá llegó a ser médico de presidentes de otros países, pero miren cómo terminó. Entonces, yo misma, ahora yo sé, y esto es algo que voy a introducir aquí también para que no se me olvide,
Yo sé que debido a que mis padres tuvieron ese problema de salud, de alguna manera, cuando ellos me concibieron a mí, esas debilidades me las pasaron a mí a nivel genético. Yo las tengo en mí. Y esto se los tengo que decir por lo siguiente. La salud es una responsabilidad personal, individual. No podemos culpar de nuestros niveles de salud ni al gobierno, ni tampoco a nuestros antecesores y a nuestras células. Porque hay un eslogan que dice un profesor adventista de la Universidad de Loma Linda en California, del Hospital de Loma Linda en California, que dice así: la genética carga la pistola, pero es el estilo de vida quien aprieta el gatillo. Esto quiere decir que ya yo fui concebida con esa debilidad que han tenido mis padres. Entonces, si eso es como un fuego que todos tenemos de forma incipiente dentro de nosotros. Usted tiene uno y yo tengo otro, de acuerdo a esas debilidades genéticas que nuestros padres nos pasaron. Ese fuego está en mí. Y si yo tengo un fuego pequeño, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría con ese fuego pequeño si yo le echo leña seca? Aumente y va a ser un incendio. Eso quiere decir que esas células, por ejemplo, cancerígenas, que están también dentro de mí y que todos tenemos células cancerígenas, toditos nosotros, eso lo vamos a ver después, van a estar ahí y van a crecer o no, dependiendo de si yo decido o no apretar el gatillo. ¿Qué cosa es apretar el gatillo? Pues empezar a vivir una vida de desobediencia a las leyes naturales, que son leyes de Dios. Porque el fuego está en mí. A lo mejor en mí es ese, en usted es una osteoporosis, en la otra es una tendencia a la obesidad, en la otra es una diabetes, porque todos tenemos eso. Si por el contrario, yo a ese fuego, que es lo que yo he decidido hacer, le echo agua, el agua representa en este caso la obediencia a las leyes de Dios, aunque esté incipiente en mí, eso jamás se va a desarrollar. Miren, mi papá, que era un eminente pediatra, pero era un violador de las leyes de la salud, eso es así, porque no conocía, no fue por desobediente, no conocía. Toda mi familia materna eran de tener canas desde los 20 y tantos años, pero con la cantidad de cerdos que comían, porque eran de una región de Cuba que se llama Pinar del Río, y ahí comen mucho cerdo, con la vida que tenían, pues es lógico que sus células se desgastaran con demasiada prontitud. Pues a mí lo que me ha sorprendido es ver hasta qué punto Dios es bueno, porque yo esa genética y esa tendencia a tener canas también la tengo, porque mi padre y toda su familia la tenían así. A mí me empezaron a salir, yo tengo ahora mismo 57 años, ahí me empezaron a salir esas canas cuando yo tenía 52 años, y a mi padre le empezó a salir con 20 y tantos años. Eso quiere decir que el estilo de vida en mí detuvo el avance de algo que de manera incipiente está en mí. Hombre, las canas van a salir, ya sabemos que van a salir, pero ahora yo noto que me están saliendo por aquí unas cuantas. Bueno, ya era hora, ya tampoco puedo. Estos son highlights. Sí, ¿verdad? Son highlights. Gracias, efectivamente. Gracias, eso me da. Entonces, lo que le quiero decir es que uno, si elige una forma de vivir adecuada, pues esas cosas que de forma incipiente van a estar en nosotros se ralentizan, porque Dios bendice lo que dice. Eso es así. Miren, con respecto a la cantidad de energía vital con la que fuimos dotados, no, esperen, porque aquí se me olvidó decir una cosa, y después lo voy a leer la cita donde dice, miren, dice: Dios dotó a la humanidad con gran cantidad de energía o fuerza vital. Adán tenía 20 veces más vitalidad que la que tienen los hombres en la actualidad. Su batería estaba completamente cargada y por eso tuvo tan larga vida pese a su caída en pecado. Y que eso haya sido así, lo muestran estas dos diapositivas que las voy a mostrar. Miren, estas son las 10 primeras generaciones antediluvianas. Miren la cantidad de años que esas personas vivían. Así, Adán 930, Set 912, no 905, hasta Noé 950. Ahí ustedes van a notar que Enoc vivió, según la Biblia, 365 años. Y usted podría decir, bueno, aquí la regla matemática se rompió. ¿Alguno podría decirme por qué vivió tan pocos años? Efectivamente, no es porque murió ni nada, es porque andaba con Dios y Dios se lo llevó a la edad de 365 años. Esas fueron las 10 primeras generaciones, pero después
de Noé, cuando ya sabemos lo que pasó con el diluvio y la rebeldía y todo, miren lo que pasó. Miren el hijo de Noé ya cuánto vivió. 600 años. Fíjense, Noé vivió, aquí lo dice bien claro, 950. Y su hijo vivió 350 años menos. Quiere decir que en solo una generación, miren ustedes cómo cayeron las edades. Y a partir de ahí empezaron a crecer, dice el espíritu de profecía, no solo en tamaño, sino también en longevidad. Debido a que los hombres empezaron abiertamente a vivir en contra de las leyes naturales de Dios. Y eso ha llegado hasta nuestros días. Y la Biblia dice, todos sabemos en Salmos 90:10, que en nuestros días los hombres más robustos llegarán a los 70 o a los 80. Y con todo eso, lleno de dolores y de problemas de todo tipo. Pero eso ¿por qué pasa? Hay excepciones, por supuesto, porque también hay otros versículos bíblicos donde dice que Dios ha prometido alargar la vida de aquellos que viven en obediencia. Y eso lo tenemos. ¿Ustedes han oído hablar de las zonas azules? ¿Han oído hablar de eso? Hay un documental que han hecho, que lo tienen en Netflix, pero también en National Geographic, esta revista súper prestigiosa, sacó un escrito sobre ello. Han denominado zonas azules a zonas del planeta que ellos han identificado como zonas en las que hay mucha longevidad. La gente vive mucho tiempo y la gente vive mucho tiempo de manera saludable. Una de ellas, esa zona está en Italia, hay otra zona en Japón, pero también hay varias zonas, pero también hay una que me encanta saber, porque estamos ahí en la revista, es Loma Linda, de los adventistas del séptimo día que viven en la zona de Loma Linda y que respetan este mensaje, están catalogados como una de las zonas azules del planeta. Investiguen sobre eso. ¿Por qué? Bueno, porque se saltaron estas estadísticas. Hay un documental de un doctor adventista de 90 años que todavía opera, es médico y todavía opera, con todas sus capacidades. ¿Por qué? Pues porque ha vivido respetando todas estas leyes naturales. Esos documentales... Por ahí de 102 también, que fue su última operación de 102 años. Es que hay zonas, hay gente que está dentro de estas zonas azules, efectivamente, porque son los adventistas, algunas ocasiones han dicho, ay, los adventistas, no, todos los adventistas no, los poquitos adventistas que han decidido obedecer este mensaje, son pues eso, tienen gran longevidad. Miren, ¿por qué hubo una disminución tan grande de la longevidad de los humanos después del diluvio? Yo puse aquí que veo que no salen todas, bueno, pero vamos a tratar de leer lo que se puede. Primero, hubo razones medioambientales, porque el diluvio trastocó el ecosistema del mundo. La Tierra fue impactada de forma drástica por ese acontecimiento y grandes porciones del planeta se volvieron inhóspitas. Se formaron grandes desiertos e inmensos océanos de agua salada y aparecieron las zonas polares. Los rayos cósmicos comenzaron a penetrar la atmósfera de forma más intensa debido a que la capa que protegía la Tierra resultó dañada como resultado de que las ventanas de los cielos fueron abiertas. La Tierra se volvió aún menos fértil. Debido a tanta muerte de hombres y animales, el proceso de descomposición de cadáveres se intensificó con el consecuente incremento de todas las infecciones que podemos imaginar. En segundo lugar, los seres humanos continuaron violando no solo las leyes morales, sino también las leyes de la salud, debilitándose cada vez más y más. Y por último, no tenían acceso al árbol de la vida y por vivir en un ambiente imperfecto, con un cuerpo imperfecto, violando las leyes morales y naturales de Dios e incapacitados para recargar su batería o energía vital, comenzaron a morir cada vez más jóvenes y lo peor de todo es que no solo la gente muere más joven, sino que mueren enfermas. Y esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Ahí está la hermana Elena G. de Guay en el libro Educación, o la educación cristiana, porque eso de que Dios dotó a Adán y a Eva con una fuerza vital 20 veces más fuerte que la que tienen los hombres a día de hoy, no es algo que a mí se me ocurrió, eso yo lo leí. Y miren lo que ella dice. Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la acumulación de enfermedad traída sobre la especie humana como consecuencia de hábitos pervertidos y ha subsistido por espacio de 6.000 años. Este hecho es de por sí suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios le dio al hombre en ocasión de su creación
Se requirieron más de 2000 años de pasiones bajas para hacer sentir en grado apreciable, pues ahí no sé por qué se ha superpuesto, pues hablaba de la enfermedad sobre la familia humana. Si Adán, oigan lo que dice, si Adán en el tiempo de su creación no hubiese sido dotado de una vitalidad 20 veces mayor que la que los hombres tienen actualmente, la especie con sus presentes métodos de vida y sus violaciones de la ley natural se habría extinguido. Al tiempo del primer advenimiento de Cristo, el género humano había degenerado tan rápidamente que acumuladas enfermedades pesaban sobre aquella generación y abrían paso a una marea de dolor y a una carga de miseria indescriptible. Y a día de hoy, porque eso fue en los días de Cristo, la cosa está peor. Y lo cierto es que nosotros que vivimos aquí, en el primer país del mundo, podemos comprobar de forma palpable que siendo el primer país del mundo, es uno de los países donde más enfermos hay. Por eso la gente siempre está detrás de los seguros médicos, por eso la industria médico-farmacológica ha cogido tanta fuerza, porque es un país de gente enferma. Dicen que 2 de cada 3 ciudadanos dependen de fármacos para vivir día a día. Eso nos pone en una situación de esclavitud total. Y la Biblia dice que Cristo vino para liberar a los cautivos. Y un enfermo también es un cautivo de su enfermedad. En la misma medida en la que comprendamos estas verdades y las apliquemos a nuestras vidas, es que Cristo nos puede liberar. Si nosotros incorporamos pues estas cosas que estamos viendo en nuestro día a día, nuestros cuerpos van a empezar a funcionar mejor. Y miren, puede que obedeciendo, imagínense que usted esté enfermo o enferma, no se tiene que desanimar, porque al final esto es un mensaje de esperanza, esto es un mensaje para edificar a la iglesia desde el punto en el que nosotros estemos. Imagínense que usted ha violado tanto las leyes de la salud que no se puede, aún revirtiendo sus hábitos, curar del todo. Pero lo que sí le puedo asegurar es que va a mejorar muchísimo, porque con Cristo nunca se pierda. Y si Él ha dicho, vayan por este camino, es por el camino en el que nosotros debemos andar. Esta cita es similar, voy a tratar de pasar cosas para que nos dé tiempo de saber la mayor cantidad de información posible. Ahí está otra vez las leyes de la salud. Acuérdense que Dios le dio a la primera pareja, le dio un medio ambiente perfecto que ya no tenemos, le dio un árbol de la vida que ya no tenemos y le dio leyes de la salud que es lo único que tenemos. Pues nos conviene de verdad aferrarnos a eso porque es literalmente lo único que nosotros tenemos. Nos dice en Juan 8:32, este versículo me encanta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Vamos a hablar de verdades. Hemos hablado de la parte, digamos, espiritual de todo este tema y ahora vamos a centrarnos más en lo físico. Ese pasaje bíblico se lo leí por la mañana. Nos dice Elena G. de White, pionera en estilo de vida saludable. El conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Y por la mañana estuvimos viendo el tema de las enfermedades cardiovasculares y cómo estamos llenos nosotros de tuberías que deben estar desatascadas. Pero ahora vamos a ver mucho más allá. Miren, vamos a estudiar un poquito de fisiología por encima, cómo somos y cómo funcionamos. Resulta que Dios nos creó, como les decía, con aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas de órganos y todo el conjunto da lugar al cuerpo humano. Todo ese conjunto Dios lo puso a vivir en un medio acuoso. Somos como una gran piscina. Las células viven dentro de muchísima agua. Por eso es que, por ejemplo, cuando alguien muere y lo incineran, lo que le devuelven a la familia es una cajita así de nada, de ceniza. Porque la mayor parte de nuestro cuerpo es líquido, son fluidos, incluyendo agua. Resulta que se supone que esa agua en la que vive en la piscina debe ser, o sea, que en la que viven las células debe ser o debe llenar una piscina con un agua impoluta, con un agua limpia, con agua cristalina, no con un agua putrefacta. Que el agua esté o no limpia, se lo estoy diciendo de manera simplificada, por supuesto, que esté o no limpia depende de cómo nosotros decidamos vivir. Mientras más yo viole las leyes de la salud, más se va a empezar a ensuciar mi piscina. Si la piscina se empieza a ensuciar, entonces las células ya no van a poder realizar sus funciones de manera saludable. Y dependiendo del individuo, porque cada organismo es un mundo y cada uno tiene una zona
del cuerpo más débil que otra, siendo la base la misma, se puede manifestar en usted a través de una enfermedad o en otra persona a través de otra enfermedad. Pero lo fundamental es saber que es que la piscina, que es la casita de las células, se ensució y se llena de los ácidos, de los que casi todos ahora sabemos que nos tenemos que limpiar. Pero no solo eso, sino que esa acidificación trae consigo que los nutrientes literalmente se corroan. O sea, se empiezan a corroer, porque los ácidos hacen eso, como que cojan un poco de salfumán y échenlo en el suelo para que vea cómo está burbujante. Se come el suelo. Así hace con los nutrientes. Miren, las personas están enfermas porque están, por una parte, súper sucias a nivel interno, y por otra parte están sobrealimentadas pero desnutridas, porque se come mucho de lo que no se debe comer y apenas se come de lo que se debería. Y se crea una brecha nutricional grandísima. El cuerpo está muy ácido. Vamos a hablar de la acidez ahora, vamos a dejar la alcalinidad al lado, porque la mayor parte de las personas están enfermos porque la piscina está sucia y por otra parte no tienen los nutrientes, como las células van a funcionar bien. Miren qué interesante es todo esto. Les quiero presentar a este señor. Este caballero es un médico austríaco, embriólogo, que a él le dieron él hizo una tesis doctoral y con ella le dieron un premio muy importante porque puso las bases del origen de las enfermedades, de todas ellas. Él comentó en su estudio que las enfermedades son el resultado de un fallo renal, de riñón, de un fallo hepático, que es del hígado, pulmonar, del intestino o multisistémico, quiere decir de todos a la vez. Él dijo que es el entorno celular el responsable de que las células se alteren. ¿Cuál es el entorno celular? Pues la piscina, que la piscina se ensució. Esto en términos médicos se conoce como espacio intersticial, pero ellos ponen a todos nombres muy raros, por eso yo les digo la piscina para que ustedes puedan entenderlo más fácil. Ahí tenemos este grupo de órganos. Son 5 y en el caso de la mujer que ahora les comento podemos añadir uno más. Ahí está el colon. A ver, ¿quién me puede decir los órganos que están ahí? ¿Cuáles son? Ajá. Bueno, ahí está todo el aparato digestivo, pero sobre todo el colon, los riñones, los pulmones, el hígado y eso es la piel. Son órganos de limpieza. De hecho, a la piel se le conoce como el tercer riñón. Son órganos de limpieza del cuerpo. Es muy importante que esos órganos de limpieza funcionen bien. Y lo que pasa a día de hoy es que hemos sido diseñados porque siempre va a haber suciedad en nuestro cuerpo, porque las células trabajan y van a generar residuos. Son como una fábrica. Las células nos dan la energía que necesitamos para funcionar. Pero ellas son como, imagínense, una fábrica de madera. A una fábrica de madera llega pues madera, es la materia prima. Esa madera empiezan los carpinteros a cerrarla, a lijarla y va soltando como virutas que van ensuciando las máquinas. Esas máquinas tienen que ser limpiadas para que cuando llegue el próximo lote de madera puedan funcionar bien. Si tienen residuos de suciedad, las máquinas no van a funcionar bien. Eso pasa también con el cuerpo humano. Dios nos ha permitido, a través de estos órganos de limpieza, y siempre y cuando nosotros vivamos respetando las leyes naturales, pues limpiarnos de la suciedad que es propia del trabajo de las células. Las células, por ejemplo, cuando comen algo, cuando nosotros comemos algo que es rico en grasas, ellas la metabolizan, por ejemplo, que tiene colesterol, la metaboliza, metaboliza la grasa, se va a generar un desecho que es colesterol, que el hígado va a tratar de limpiar para que salga del cuerpo. Pero resulta que si la gente come muchísimas cosas ricas en grasa, llega el momento, ¿cuántos han oído hablar de que hay problemas de hígado graso? Yo creo que la mayor parte de los seres humanos de este planeta tienen hígado graso, pues no deberían tener hígado graso. Y que por cierto, el hígado graso es una enfermedad perfectamente revertible, que se puede revertir siempre y cuando se respete esto. Porque al final ese hígado graso la gente lo tiene porque come mucha comida rica en colesterol. El colesterol no es malo. El colesterol es una sustancia sumamente importante para la vida y para la salud. Las células la necesitan para funcionar. Lo malo es el exceso de colesterol. ¿Qué cosa produce colesterol?
Pues todo aquel ser que tenga hígado produce colesterol. ¿Quiénes tienen hígado? Los animales. Si la gente come alimentos de origen animal, van a estar incorporando en su cuerpo cantidades indecentes de un colesterol que ese órgano de limpieza, que es el hígado, no va a poder limpiar. Y se va a empezar a empantanar, se va a empezar a encharcar con un graserío que no tiene por dónde sacarlo. Empiezan los problemas de hígado, que empiezan por ese hígado graso, y el paso siguiente, ¿saben lo que es? La cirrosis, que ya es cuando el tejido se muere, que ese sí ya es muy difícil que tenga marcha atrás. El hígado graso sí tiene marcha atrás. Ya el paso siguiente, que de ahí al cáncer de hígado hay nada, pues miren, Dios nos ha dado un cuerpo tan resistente que pasan años para que se empiecen a manifestar esas dolencias. Eso quiere decir que ha habido años de maltrato antes de que, por ejemplo, un hígado se empiece a encharcar con grasas. Cuando un hígado está graso así ya, y les voy a decir otra cosa que es importante que tengamos en cuenta. En el cuerpo humano no hay una piscina, o sea, no hay una isla. Todo está interconectado con todo, porque somos un cuerpo, un todo integral. Cuando una persona dice, estoy enferma del hígado, está hablando de manera imprecisa. Nadie está enfermo solo del hígado. Si usted está enfermo del hígado, está literalmente enfermo hasta de su dedo gordo del pie. ¿Sabe por qué? Porque en el hígado, por ejemplo, que no solo es un órgano de limpieza, sino en el laboratorio del cuerpo, se fabrican más de 500 sustancias metabólicas. Si su hígado está lleno de grasa y usted no puede fabricar esas sustancias, no solo se afecta el hígado, se afectan todos los demás órganos que necesitaban de esas sustancias para poder funcionar. Por lo tanto, volvemos al efecto dominó. Se empieza a, empieza a haber un fallo de todos los sistemas, porque el hígado es un órgano muy importante y de él dependen todos los demás órganos. Así pasa con todo en nuestro cuerpo. O se está sano o se está enfermo. No cabe decir, estoy enfermo solo del corazón. No, señor. Si el corazón es la bomba que como lo vimos en la mañana, que impulsa la sangre, que le va a llevar oxígeno, nutrición, hidratación a cada rincón de su cuerpo. Si ese órgano empieza a fallar, con un efecto dominó, va a fallar todo su cuerpo. Insisto, esto es importante que lo entendamos, no como un mensaje pesimista, todo lo contrario. Tenemos que conocer fisiología, que es la ciencia que estudia cómo somos en este nivel práctico, para que podamos tomar conciencia de hasta qué punto hay que parar. Al final, la enfermedad no debemos verla como una maldición, es una bendición, porque es de alguna forma un llamado de atención de un cuerpo que le está diciendo a usted, ¿sabe qué? No puedo seguir funcionando así. O me cambian las condiciones o me voy a quebrar. La enfermedad hay que verla así, como una oportunidad para empezar a hacer lo que debemos hacer. El problema aquí es el siguiente. Este caballero Piche que les mostré, él creó este sistema que se llama Sistema Básico de Pichinger, que aunque usted vea hay muchas flechas y muchas cosas, es muy fácil de comprender. En el centro lo que está así de color rosadito es una célula, y esa célula le digo que está interconectada con todos los demás órganos del cuerpo. Si por ejemplo nosotros respiramos dióxido de oxígeno a través del sistema respiratorio, el cuerpo aprovecha el oxígeno y entonces saca al exterior dióxido de carbono, que tiene que salir de nosotros porque es citotóxico, pero eso puede pasar siempre y cuando usted no haya decidido empezar a fumar y se dañen sus pulmones, porque entonces no va a salir y como consecuencia se va a estar autoenvenenando. Así pasa con todo. Cuando los órganos de limpieza están funcionando bien, por eso se ha puesto tan de moda limpiar el colon, limpiar la desintoxicación, se ha puesto tan de moda, porque la gente sabe de alguna manera que eso es importante, pero no conocen estos fundamentos. Pues cuando esos órganos están funcionando bien, porque yo vivo respetando las leyes naturales, entonces digamos que las toxinas que hay dentro de nosotros pueden salir al exterior a través de esos órganos de limpieza sin problema. Aquí la situación se agrava porque la mayoría de las personas han adoptado un estilo de vida que mete tantos tóxicos en el cuerpo que esos tóxicos son mucho mayores que la capacidad que tienen esos órganos de limpieza de limpiar.
Entonces, en vez de limpiar a lo mejor 3 libras, por decirlo de alguna manera, de residuos ácidos que deberían salir de nuestro cuerpo, como ellos están atascados, limpian solo 2. Y si limpian solo 2, quiere decir que una se está quedando dentro de mí. Y si se está quedando dentro de mí, va a empezar a acidificar el cuerpo, empantanar todos los sistemas, la piscina se va a empezar a ensuciar, y ahí es cuando empiezan de verdad los quebraderos de cabeza. Es muy fácil entender esto. Cuando el cuerpo, yo les decía, que tiene todos esos órganos que empiezan por un colon tóxico, la mayor parte de las personas tienen problemas serios de estreñimiento, lo hablamos por la mañana, que es la incapacidad de sacar los restos al exterior después del organismo haberse aprovechado de los nutrientes de los alimentos. Le explicaba en la mañana que si nosotros comemos 3 veces al día, debemos tener 3 veces o 3 actos de defecación, 1 por cada comida, y que la cantidad de heces fecales que salen de nosotros debe corresponderse con la cantidad de comida que comamos, porque el cuerpo de los alimentos se aprovecha de los fluidos, no de la materia. La materia tiene que salir dándole forma a las heces fecales, pero la mayor parte de la gente no hace eso. ¿Por qué? Pues porque se come mucho comida sin fibra, comida que no avanza, comida de origen de alimentos de origen animal, mucha comida refinada, aunque sea vegetal, porque el arroz blanco es un alimento que no tiene fibra, sencillamente es puro bagazo. Con ese se puede hacer engrudo, con todo eso se puede hacer literalmente engrudo. Igual que, ¿saben lo que es el engrudo? No. Es cuando yo era niña, recuerdo que a veces en la escuela nos mandaban a hacer actividades en arte para pegar, y se cogía harina y se echaba agua y se hacía como un pegamento. Así se pegan nuestras entrañas. Como que efectivamente, así se pega, es un engrudo, es un alimento absolutamente desvitalizado que se pega dentro de nosotros. Algo que se pega muchísimo, ¿saben qué cosa es? El queso. A no ser que hayamos hecho una profunda desintoxicación, todo el queso que usted se ha comido en toda su vida, de alguna forma se ha adherido a sus paredes intestinales, está ahí. No sale, eso es sin rueda. Y eso trae consigo que, por ejemplo, aquí que estamos viendo, el colon, mira un colon sano, qué bonito es. Esas tuberías por donde deben salir también las heces fecales, que es basura que debe salir del cuerpo, empiezan a estrecharse. Nuestras heces fecales deberían ser abundantes y no tener mal olor. No deberían tener fetidez. Pero en vez de enseñarnos estas cosas, usted sabe lo que ha hecho la industria. Ha creado toda una gama de desodorantes de baño. Y usted va al baño, a Walmart, y hay montones con olor a fresa. Imagínense. O sea, es para echar en aquel baño que tiene esos olores, aquello que es artificial también. O sea, ¿ustedes creen que eso es remedio? Lo que hay que hacer es educar a la población de manera tal. Miren, cuando comprendí estas cosas, yo me propuse que en mi casa no iba a haber desodorantes de baño. Yo nunca compro eso. Cuando alguien va al baño, no debería dejar el baño con esos malos olores. Si lo deja así con esos malos olores es porque literalmente lo que está dentro de esa persona está podrido. Si no, no le diría así. Y eso pasa hasta con los niños. ¿Y por qué se pudre? Pues porque esos órganos de limpieza están atascados. Es como la basura, imagínense, yo tengo en mi casa debajo del fregadero donde pongo el cubo de la basura y la basura está ahí. Cada día yo saco la basura. Si resulta que se pasa una semana o 3 días o 4 y yo no saco la basura, ¿cómo va a en mi casa? Pues lo mismo pasa con aquello que no salió, que tenía que haber salido. Nuestras heces fecales no deberían tener esa fetidez, para nada. Fíjense, las de un niño sano no las tiene. Eso va pasando a medida que vamos entrando en la adultez, debido a los hábitos antinatura que estamos adoptando. Miren, cuando se atacan todos esos sistemas que yo les decía, los órganos de limpieza, entonces las células que deberían estar así, rosaditas, ese es su color natural, se ponen así, como algo negruzco, como algo opaco, grisáceo, falta de vida. Y esa falta de vida se manifiesta en las diferentes dolencias que a día de hoy tenemos. Cuando las células están en esas condiciones, porque cambió su piscina, porque sus órganos de limpieza están totalmente atascados, entonces pueden hacer 2 cosas. En primer lugar, pueden decidir morir.
Porque las células dicen, ¿saben qué? No puedo con esto. O sea, me han impuesto unas condiciones de vida que sencillamente no soy capaz de adoptar. Yo me rindo, yo voy a morirme. Eso es lo primero que pueden hacer las células. Y esto se los estoy comentando para que ustedes puedan entender dónde está el origen de tantas enfermedades, que yo he aprendido al final que la enfermedad es una sola y ahora hablaremos de eso, que hay a día de hoy. Si las células deciden morirse porque no tienen oxígeno ni nutrientes y porque están quemadas químicamente por los radicales libres, por esos ácidos que están acumulados a su alrededor, puede pasar lo siguiente. Y se lo voy a leer tal cual para no perder detalles. Mira, si se mueren las células del cerebro, porque esto está pasando en todo el cuerpo, entonces aparece el Alzheimer. El Alzheimer no es más que eso. Se murieron las células del cerebro que nos ayudan a recordar. Y empieza el Alzheimer. Si se mueren las células de la base del cerebro, viene el Parkinson. Si el ácido corroe la vaina de mielina que recubre los nervios, se afecta la conducción de los impulsos nerviosos. Miren, todos nuestros nervios, a través de ellos van los impulsos nerviosos, son como si fuera un cable así, un cable. Estos cables los recubren con un plástico, ¿no? Con ese plástico que tienen, para que los contactos, o sea, para que no nos electrocutemos cuando ellos transmiten la electricidad. Eso es la vaina de mielina, es como una vaina de, digamos, de una grasita que revierte todos nuestros nervios. Resulta que cuando hay muchos ácidos dentro de mí, esa vaina la corroen los ácidos, porque es como el fumar, la quema. Y los nervios como que quedan al descubierto. Entonces empiezan a fallar en la transmisión de impulsos nerviosos que son los que nos ayudan a vivir. Pues resulta que si eso pasa en los nervios que unen las células del cerebro, entonces aparecen las enfermedades desmielinizantes, se llaman así, como la esclerosis múltiple, la esclerosis, o sea, los diferentes tipos de esclerosis. Pero si un tejido, esto les quiero comentar también, con células muertas es un tejido fibroso. ¿Cuántos hemos oído hablar de aquí de fibrosis en los pulmones, fibrosis? Tengo fibrosis en los ovarios, en todas partes. Miren. Un tejido con células muertas es un tejido fibroso. Entonces estaremos hablando del fibroma mamario, fibroma uterino, fibroma prostático, si es la próstata, fibroma o fibrosis pulmonar, o fibrosis hepática, o fibrosis renal. Que eso quiere decir que se han muerto las células de ese órgano del cuerpo en particular. Y por último, si se mueren las células del páncreas, ¿de qué vamos a estar hablando? De la diabetes. Eso es la diabetes. Hay diabetes porque las células del páncreas se han empezado a morir. ¿Y por qué se han empezado a morir? Pues porque hay demasiados ácidos en el cuerpo. Por eso, en los centros de vida sana, y con respecto a esto tengo un testimonio, allá en Miami, tengo una muy buena amiga, una persona muy cercana a mí, que tenía diabetes tipo 1. Sabemos que hay dos tipos de diabetes, la tipo 2, que se adquiere, digamos, con el transcurso de la vida, por los malos hábitos, y la diabetes tipo 1, que es con la que mucha gente lamentablemente nace. Pues esta señora tenía diabetes tipo 1. Y los médicos aquí, con ese tipo de diabetes, con las dos, pero con la primera más que con la segunda, te condenan y te dicen, eso no tiene cura. Yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube Salud a la Carta que se llama La diabetes tiene cura, que es impresionante. Lo que hago es, o lo que hice fue recopilar testimonios de personas responsables en cuanto a la práctica de la medicina, como estos médicos. Resulta que si hay demasiado ácido en el cuerpo, pues esas células del páncreas se mueren. Y así le expliqué yo a mi amiga, porque ella me dijo, no, yo tengo diabetes tipo 1 y ya está, tengo que morir, tengo que vivir inyectándome 30 unidades de insulina cada día, Bueno, yo le hice una recomendación y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que te vayas a Canoas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen aquí los centros de vida sana o sanatorios. Este centro Canoas está en México y yo lo conocí porque a mí me encanta ver de la televisión adventista 3ABN un programa que ellos tienen que es de remedios sencillos. Y ahí, eso está en YouTube disponible, ahí ellos invitan mucho a médicos naturistas, médicos que se han formado en la medicina convencional, pero que practican este tipo de medicina alternativa, que debería ser la fundamental, la de remedios naturales. Y yo conocí a uno de los regentes o gerentes de Canoas. Entonces fui a México y estuve allí y me encantó. Fui a ese y fui a otro que es de la Universidad Adventista de México.
Entonces, de Montemorelos. Entonces, yo le dije a mi amiga, tú me voy a ir a Canoas. Ella me dijo, ¿tú estás segura? Digo, sí. Porque ellos no solo te van a ayudar con remedios sencillos, sino que también te van a ayudar a aprender el estilo de vida que tú necesitas vivir para poder, si no curarte, por lo menos mejorar. Ella llegó allí, fue por un programa de un mes. Miren, le pusieron todo tipo de tratamientos naturales, incluyendo ayunos, porque le mandan a ayunar, pero claro, son diabéticos y ellos están controlados por profesionales de la salud que en todo momento le miden pues, sus signos vitales. Ella, yo les puedo comentar que a los 30 días regresó inyectándole solamente 10 unidades de insulina diaria. Ella fue con 20 porque su páncreas no funcionaba para nada y regresó inyectándose solo 10. Quiere decir que su páncreas empezó a despertar y a hacer su función debido a que el organismo empezó a estar, digamos, más acorde con todas esas leyes naturales que forman parte de nosotros, con los tratamientos sencillos que ahí les ejercimos. Porque la medicina de Dios es maravillosa. No nacemos condenados a nada. Hombre, no estoy hablando, por ejemplo, de una persona que nazca con un síndrome de Down. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las enfermedades que se conocen como agudas y crónicas degenerativas, entre las cuales se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos. La mayor parte de esas enfermedades se pueden revertir. No en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, incluyendo el cáncer. Hay montones de testimonios así. Pero claro, cuando nos subordinamos al método curativo de Dios, a ese sistema del cual hablamos en la mañana. Imagínense que las células, decíamos que cuando las células están en esa situación tan precaria se puede, por una parte, decidir morir y pueden pasar estas cosas, o por otra parte pueden decir, pues ¿saben qué? Yo no me voy a morir, yo soy una superviviente, yo voy a luchar, voy a coger armas o herramientas para luchar. Si esto pasa, hay 4 escenarios que se pueden abrir. Si las células deciden luchar y no morir. En primer lugar, pueden empezar a retener líquidos. Retienen líquidos porque las células viven en una piscina, pero acuérdense que esa piscina está ácida. Entonces ellos van a empezar a hacerse como mini piscinas alrededor de ellas mismas, para de alguna manera poder aislar todos esos ácidos y además crear un canal en el que a través de él le llegue nutrición, le llegue hidratación. Todo eso está muy bien explicado en todos mis libros, porque se lo estoy diciendo para poder avanzar de manera rápida, ¿no? Pero todo esto tiene explicaciones más profundas. Se crea una mini piscina y ustedes saben una de las consecuencias de esto, por ejemplo, es que la gente empieza a engordar muchísimo. Ustedes no han oído decir a personas, es que a mí me engorda hasta el agua. Literalmente es así. Literalmente es así, pero cuando una persona le engorda hasta el agua, eso quiere decir que hay algo en su cuerpo que está descompensado, que necesita una limpieza profunda, porque está pasando esto a través de las mini piscinas. Porque como dice aquí, el agua, aunque tenga cero calorías, pesa y hace aumentar en volumen. Por eso la persona aumenta de peso, aunque tome solo agua. Es un mecanismo de defensa de la célula. Pero en segundo lugar, las células pueden decidir hacer lo que se conoce como tamponar o hacer un tapón químico. Y en este caso, tamponar, químicamente hablando, es sinónimo de contrarrestar. Y para contrarrestar la acidez externa, la célula lo que hace es convertir ácidos en sal, secuestrando calcio de las fuentes disponibles de calcio que hay en el cuerpo. Yo les pregunto, ¿cuáles son las principales fuentes de calcio que hay en nuestro cuerpo? ¿Dónde está el calcio en nuestro cuerpo? En los huesos, en los dientes. Pues esto explica por qué aparecen enfermedades como la artritis, como la osteoporosis, como la artrosis, porque todos esos son derivados de ese ataque ácido a los huesos que el organismo está tratando de alguna manera de contrarrestar. Claro, para contrarrestar un problema se crea otro problema. Se crea otro problema. Porque deja al cuerpo sin esos depósitos de calcio que son tan importantes. Además de esto puede pasar que comiencen a aparecer calcificaciones en los tejidos blandos, como las mamas, como los pulmones, etc. Y la carencia de calcio también afecta a la salud dental. O sea, una cosa trae consigo a la otra. Pero tercera cosa que pueden hacer las células, y es drenar.
¿Y qué hacen? Pues drenar a través de la piel todos esos ácidos. Miren, pueden drenarlos a través de la piel o a través de las mucosas. Esto aquí es piel, pero esto por aquí adentro, por ejemplo, esto es mucosa. La zona, cuando ustedes no han oído de personas que tienen problemas de úlceras gástricas, eso es porque están drenando los ácidos a través de las mucosas. Se le abren literales agujeros que son sumamente dolorosos porque el cuerpo está tratando de limpiarse a través de eso. Pero si empieza a drenar a través de la piel, les voy a poner un ejemplo. Ustedes no han visto a personas, y esto suele pasar también, sobre todo en los hombres, que sudan con un sudor tan fuerte que convierte o ponen aquí debajo de las axilas verdaderos cercos amarillos con su sudor en las camisas. No es normal sudar así. Eso te habla, o sea, es normal sudar, pero no un sudar así. Eso habla de que el cuerpo se está tratando de limpiar de esos ácidos a través del sudor. Cuando nosotros vemos a personas con problemas de piel, como por ejemplo, y no sé qué pasó, que se apagó el PowerPoint. ¿Cuál? No sé. Si me lo pueden poner, ¿cómo es que se llama la chica? Ah, Jonathan. Se apagó, no lo sé, no lo veo. Que me dijo ya. Esperemos un momentito. ¿Ya? Vamos a esperar que lo pueda. Que se quitó eso. Mira a ver la cámara. ¿Ya está? Ah, bueno. A ver, estamos aquí, gracias, estamos aquí. Si resulta que el cuerpo empieza a drenar toda esa acidez a través de la piel, aparecen las dermatitis, aparecen los eczemas, aparece incluso la rosácea. ¿Ustedes conocen lo que es la rosácea? Sí. Que los cachetes se le ponen a la gente como rojo, pero es un rojo que uno se da cuenta que es un rojo antinatural. Siempre que la gente tiene rosácea, lo primero que se le indica es una limpieza profunda de colon y una desparasitación. Porque es que el cuerpo se está tratando de limpiar a través de todas esas impurezas. El cuerpo se está tratando de limpiar o aparecen las úlceras cuando se está drenando a través de las mucosas. Y por último, las células lo que pueden tratar de hacer, si son sobrevivientes, es mutar. ¿Qué cosa es la mutación? Pues es lo que nos acontece hoy en día, el cáncer. Lo decíamos en la mañana, el cáncer no es más que un cambio, una mutación que hacen las células porque el medio interno en el que deberían vivir ha cambiado y ellas no quieren morir y hacen lo que sea por sobrevivir. Y fíjense, con respecto al cáncer, yo les quiero mostrar aquí, miren, y esto es importante saberlo, se lo mencionó ahorita, lo dice en ese libro. Cada persona sana tiene permanentemente en su organismo entre 100 y 10.000 células cancerosas. Todos tenemos células cancerígenas dentro de nosotros. El problema no es tener células cancerígenas, el problema es que estas crezcan tanto que empiecen a colonizar nuestro cuerpo. Si tenemos un sistema inmunológico adecuado, y eso es otro tema que a otro día podemos tocar, de cómo potenciar el sistema inmunológico, y si respetamos las leyes naturales, no hay manera en la que el cáncer pueda sobrevivir, de ninguna manera, porque el cáncer no es más que el resultado de unas células que han mutado o han cambiado porque esa piscina en la que debían vivir cambió, como dijo ese doctor Pichinger que les mencioné. Miren ustedes estas células de abajo de cáncer. Las células son lindas, son redonditas, son bonitas. Y fíjense en esa célula de cáncer que está abajo, parece un pulpo. Es como que le salen hasta tentáculos, se deforman y se agarran de lo que sea, porque quieren vivir. Pero quieren vivir en un medio que no era el de ellos, por eso es que se deforman así. Al final, la culpa no es de las células, la culpa es nuestra cuando abrimos las puertas para que esto pase. Otra cosa es que, por ejemplo, hay un vertido de, como pasó en Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica, esas cosas que hace que de manera, la atmósfera se contaminó tanto que muchísimas personas sufrió, por ejemplo, de cáncer y lo sufre hasta el día de hoy. No estamos hablando de eso, estamos hablando de las elecciones de vida que hacen la mayor parte de los seres humanos, que traen consigo, pues que lamentablemente cambie nuestra piscina interna y que pasen, entre otras cosas, estas situaciones tan dramáticas. Miren,
Hay que tratar, lo dije en la mañana y lo vuelvo a repetir, de vivir de manera tal de que no nos alcancen estas cosas. Porque, entre otras razones, la medicina moderna, la medicina oficialmente establecida, no está diseñada para ayudarnos a revertir esto, sino para tapar los síntomas que crea esto. Por eso es que usted va con cualquier problema, de lo que sea, de salud, y le van a dar un fármaco que tiene una lista así de efectos iatrogénicos, que son efectos contrarios. Mueren muchísimas personas cada año por los efectos colaterales de los fármacos, porque es una mezcla de elementos no naturales que están entrando en el cuerpo. Por lo tanto, a un problema creado se le añade otro problema mayor. Por eso yo siempre le he dicho a mis hijos, si a mí me pasa algo, porque me puede pasar, pensar que tengo un estilo de vida saludable, si a mí me pasa algo, yo siempre les digo, ustedes no tienen la autorización para internarme en ningún lugar de aquí. Ustedes me montan en un avión y me llevan a un centro de vida sana, a un sanatorio, que fue lo que Dios mandó a nuestro pueblo a levantar, para atender a la gente con remedios sencillos. Porque es verdad que nos hace falta la medicina farmacológica, pero como dice la hermana Elena de White, solo infrecuentemente. Y lamentablemente la medicina oficial estos fundamentos no los tiene, porque no han estudiado para ayudar a tener salud, sino para luchar contra la enfermedad. Y la lucha contra la enfermedad es una lucha que está perdida. Lo que tenemos que hacer es potenciar la salud a través del conocimiento de todo esto y a través de la aplicación de toda la información que Dios nos ha dado. La acidez, junto con la desnutrición que es consecuencia de ella, es la madre de todas las enfermedades que se conocen como agudas o crónicas degenerativas, de todas ellas. No se las voy a leer, ahí les puse una muestra que van desde el cáncer, osteoporosis, incluso problemas nerviosos, problemas de comportamiento. Es la madre de todas esas enfermedades, porque el cuerpo no es capaz de limpiarse de todo lo que está ensuciando la piscina, y dependiendo de la persona, porque insisto, cada persona tiene un cuerpo, tiene un metabolismo, tiene una manera de reaccionar, se va a manifestar esa enfermedad de una forma o de otra. Esto que le estoy diciendo no lo digo yo, ahí tenemos más enfermedades. Esto no lo digo yo. Yo lo único que hago es recopilar información de aquellas personas que sí que saben, que ejercen una medicina responsable, para compartirla con ustedes. Por eso me gusta presentar la información así, porque no se trata de lo que yo he dicho, sino de lo que las autoridades en este sentido están diciendo. Miren, dice el doctor Alberto Martí Bosch, un médico oncólogo pediátrico, que él es español, él no tiene nada que ver con la iglesia adventista, es una persona que no es cristiana, o sea, es un médico de allá, pero él es oncólogo pediátrico, y a mí me encantan sus conferencias, he visto muchas, porque además tiene el típico sentido del humor español, que es muy gracioso a la hora de plantear las cosas. Este médico, él dice que él se cansó de tratar a sus enfermos de cáncer pediátricos, o sea, los niños, por ejemplo, con quimioterapia, porque él dice que es una terapia que aporta mucha toxicidad y muy poca efectividad. Y entre otras cosas, miren lo que él plantea. Él dice, si a mí se me tapa el riñón, no podré eliminar el ácido úrico. El ácido úrico me va a corroer los huesos, sufriré dolores terribles y me va a corroer el sistema arterial y venoso. Al final me moriré por una hemorragia urémica, porque si se perforan las arterias hay muerte. Si a mí se me tapa el hígado, no podré eliminar el colesterol, y si no puedo eliminar el colesterol, se me acumulan las arterias y se taponan. Me infarto y termino muerto. Dice además, si a mí se me tapa el pulmón, no podré eliminar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se me acumula y es un elemento citosóxico y terminaré muerto. Los ácidos nos matan, tan sencillo como eso. Por eso se ha puesto, insisto, tan de moda el tema de si estamos ácidos o estamos alcalinos. Por lo tanto, la pregunta de qué va a depender que una persona enferme con 20, con 40, con 80 años o incluso de que no enferme nunca o casi nunca, la respuesta es de la calidad de sus filtros, y la calidad de sus filtros depende directamente de su estilo de vida.
Y los filtros son el colon, el hígado, los riñones, los pulmones y la piel o mucosa. Y en el caso de las mujeres, incluso la matriz, que durante toda su vida joven, toda su vida fértil y en cada 28 días durante el proceso de menstruación, expulsa una sangre que es tóxica para el cuerpo, que también se limpia el cuerpo a través de este proceso. Hay una pregunta muy interesante que el doctor Alberto Martí Bosch me contestó en una de sus conferencias y es la siguiente, porque llama la atención que a veces una persona enferma que se siente fatal y va al médico y cuando regresa a casa te dice, fíjate que estoy súper mal de salud, pero me he hecho análisis y todo lo tengo bien, no tengo nada. ¿Usted no ha oído decir eso? Eso no cuadra. Porque si no tuvieras nada no te sentirías mal. Eso no cuadra. Entonces miren lo que él dice aquí. Nosotros miramos, él explica por qué eso pasa. Nosotros miramos la sangre venosa, o sea, te hacen análisis de sangre, cuando se hace un análisis de sangre, pero no miramos el intersticio, o sea, la piscina, no miramos la calidad que tiene el agua en las cuales viven las células. Y dice, por eso la gente se pregunta que cómo es posible que teniendo análisis de sangre normales puedan estar enfermas. La respuesta es que esas analíticas ni miran ni analizan lo que realmente está pasando en ese espacio intersticial. Ese espacio que debería ser como una piscina de agua cristalina y transparente, se ha transformado en un auténtico lodazal de carácter ácido carbónico, ácidos grasos y ácido úrico, entre otros. Y ahora los nutrientes, como son el oxígeno, el azúcar, la grasa y la proteína, se queman por el camino y no llegan. Y si no llegan, ¿qué va a pasar? Pues que entonces la célula se queda sin oxígeno y sin comida y quemada químicamente por sus propios ácidos, porque los ácidos la pueden quemar. En esas condiciones las células solo pueden hacer dos cosas, o morir por falta de oxígeno, quemadas químicamente, o sobrevivir. Y es cuando empiezan a matar, porque matan de otra manera. Ese es el origen, es cuando empiezan, a mutar, que es lo que pasa con el cáncer. Eso es lo que acontece, esa es la base de todas las enfermedades que se conocen como agudas y crónicas degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos. Y si comprendiéramos estas realidades, otro gallo comenzaría a cantar. Fíjense que les decía hace un momento que se suele decir en el entorno de esta medicina higienista, que es la medicina de Dios, que al final la enfermedad es una sola. Todos esos nombres de diferentes enfermedades que conocemos no son más que denominaciones que la medicina farmacológica le ha dado a determinadas dolencias para poderle darles un tratamiento farmacológico. Pero se suele afirmar dentro de la medicina higienista que la enfermedad es una sola, que no es más que el resultado de un cuerpo acidificado, sin nutrientes, y que encima de eso, esa situación se ve agravada por la vida de estrés. Miren, lo que dicen estas, les voy a compartir solo algunas de las citas, no todas, porque aquí hay muchas. Dice este primer doctor que escribió un libro buenísimo, ese libro se llama Alcalinizar o Morir. Él dijo, en realidad no importa el sinnúmero de nombres de enfermedades, lo que sí importa es que todas provienen de la misma causa básica, muchos desechos ácidos en el cuerpo. Y también dijo el siguiente doctor, la lucha de la vida es en contra de la retención de ácidos, el envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, las enfermedades del corazón, las alergias, los eczemas, la urticaria, el asma, los cálculos y la arteriosclerosis, entre otras, no son más que por la acumulación de ácidos. Al final todos tienen esa misma base, la acumulación de ácidos en el cuerpo. Este otro doctor dijo, todas las mal llamadas enfermedades naturales, y fíjense que dice mal llamadas, porque esas enfermedades naturales no tienen nada, no es natural estar enfermo. Él dice, todas las mal llamadas enfermedades, todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Y miren lo que dice, es totalmente imposible, está hablando de aquí del cáncer, que un cáncer u otra enfermedad prolifere en una persona que libere su cuerpo de la acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo de agua pura, y que a su vez evite los alimentos que originan dicha acidez y se cuide de los elementos tóxicos.
En general, el cáncer y todas las enfermedades no se contagian ni se heredan. Lo que se heredan son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen. Y en cuanto a esto, yo siempre digo que además del código genético, siempre heredamos el código postal de nuestros antepasados. Esto quiere decir que mi mamá, imagínense, tenía una tendencia a la diabetes. Pero yo no solo heredé de mi mamá esa tendencia a la diabetes a través de la información genética que ella me pasó cuando me procreó con mi padre, sino que además yo heredo todas las costumbres y el estilo de vida que mi mamá tenía. Como igual, no hago ejercicio igual que ella, vivo igual. Por eso digo que heredamos no solo el código genético, sino también el código postal. Hacemos las mismas cosas. Y en realidad, como les decía ahorita, que afirmaba el doctor de California, el estilo de vida es el que aprieta el gatillo. La genética carga la pistola, pero es el estilo de vida el que aprieta el gatillo. Miren, les voy a ir dando por aquí un resumen ya, porque ya les decía que es mucha información. Hemos comentado en la mañana que en la sangre está la vida. Es importantísimo tener sangre de calidad. Les comentaba hace un ratito cómo sobre todo en Europa se han creado una serie de clínicas para ayudar a los futuros progenitores a desintoxicar su sangre y nutrirse correctamente al menos 6 meses antes de la concepción del niño, para de esta manera minimizar la posibilidad de que los niños nazcan enfermos, porque es alarmante ver la cantidad de niños que están naciendo con problemas de salud. Miren, a mí me han escrito mucho en los últimos tiempos, sobre todo personas de México. Yo no sé si aquí hay personas mexicanas, pero esto suele pasar debido a sus costumbres alimenticias. En México la gente come mucho picante. Y el picante, cuando nosotros decimos, ay, pica, en realidad el picante no pica, el picante duele, porque lo que hace es activar los centros de dolor dentro del organismo. Por eso se dice que las personas que gustan de picante tienen un paladar masoquista, porque les gusta sentir ese dolor. Pues resulta que están naciendo muchos niños en México con problemas, por ejemplo, de reflujo. A mí a veces me llaman y me dicen, mi niño tiene una semana de nacido, ¿qué hago? No para de llorar, tiene reflujo. Yo digo, Dios mío, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puede dar a un bebé así con reflujo? ¿Cómo es posible que un niño a esa edad tenga reflujo? Pues eso está pasando cantidad. Bueno, pues si esos padres tenían su sangre cargada de todas esas capsaicina, se llama el principio activo que hace que el picante sea picante, y así se atreven a concebir un niño, pues son altísimas las posibilidades de que ese niño nazca con problemas. Y eso está pasando. Y después decimos, Dios mío, ¿cómo Dios permite esto? Dios no nos ama. No, Dios no nos ama, no. No se puede dar salud si no se tiene. Eso lo hemos hablado hace un momentito. La pregunta del millón. ¿Qué es la enfermedad? En primer lugar, yo digo cuando esto me lo preguntas, es la ausencia de la salud. La enfermedad es la ausencia de la salud. Y nos dice Elena G. de Gual, en Ministerio de Curación, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza, y la naturaleza se refiere a nuestro cuerpo, para librar al organismo de las condiciones resultantes de la violación de las leyes de la salud. Esa es la enfermedad. Es una protesta que hace al cuerpo, haciéndote un llamado de atención para que dejes de vivir como estás viviendo. Nos dice además este doctor, toda enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza, o sea, de nuestro cuerpo, por eliminar toxinas de la sangre. Y las enfermedades no son más que síntomas que ponen de manifiesto un desarreglo en las funciones del organismo. Eso es la enfermedad. Para que las células funcionen bien, deben estar oxigenadas, nutridas, hidratadas y tener un entorno limpio. Ahorita les decía que las células son muy lindas, el cuerpo humano es muy bonito, es así cuando están sanas. Cuando están enfermas, como con cáncer, ya vimos cómo se transforman, por eso es una mutación, como si fueran un pulpo, y se vuelven literalmente algo horrible. Recordemos este versículo bíblico, lo vimos en la mañana, es una promesa. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y si Dios permite que en algún momento, aún viviendo, respetando las leyes naturales, nosotros nos enfermemos,
siempre podemos estar seguras de que nuestro organismo va a estar en mejores condiciones para responder ante esa enfermedad con prontitud y además de manera favorable que si nosotros viviéramos desatendiendo las leyes de la salud. Siempre obedeciendo a Dios se gana. Cuando nosotros entendemos estas verdades, entonces vemos, por ejemplo, los alimentos, ya sabemos que no es el único factor de salud, pero es muy importante. Entonces yo voy a empezar a ver ese chuletón de cordero que tanto me gusta, o ese bistec, o ese pedazo de pollo, no lo sé, o ese, no sé, queso, o helado lleno de químicos. Yo lo voy a empezar a ver no como comida, sino como verdaderos artefactos que ha creado un enemigo que nos quiere liquidar para acabarnos con nosotros. Porque no hay herramienta más poderosa para acabar con los seres humanos que el apetito. Eso es bíblico, eso fue lo que le pasó a Eva. Y eso es lo que nos pasa hasta el día de hoy. Por eso el enemigo se ha encargado de desvirtuar los alimentos, creando toda esta gama de alimentos artificiales que han inundado nuestros mercados. Y la Biblia dice bien claro que no debemos gastar dinero en lo que no es para vida. ¿Cómo yo voy a pretender? Miren, les pongo un ejemplo. Tengo una amiga que me invitó no hace mucho a un cumpleaños de su hijita. Y resulta que cuando llegó el cumpleaños, ella me encargó que le hiciera un refresco. Yo le dije, bueno, si tú quieres que yo haga un refresco para el cumpleaños, tú sabes que yo no te voy a hacer un refresco insano, porque yo no voy a ser cómplice de la enfermedad de ninguno de esos niños. Si tú quieres que yo te lo haga, yo te lo hago sano. Y se preparó el refresco que tú preparaste ayer. A todos les encantó el refresco. Pero cuando yo llegué allí, claro, ella le había pedido a otras personas que le llevaran otras cosas. Y estaba la típica tarta, de este tamaño, miren, era la tarta. Era una tarta llena, hecha con huevos, con leche, con mantequilla, con harina refinada, con azúcar. Eso es una bomba para nuestro cuerpo, porque crea, entre otras cosas, lo que se conoce como colesterol oxidado, que acaba con nuestra salud. Así que cuando yo llego allí y yo veo la tarta, yo lo primero que pensé, bueno, yo para gastar tanto dinero en traerle refrescos saludables, si miran la tarta. Y ella ve que yo me quedo mirando y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, es muy amiga, claro, yo tengo confianza para decirle así. Le dije, dime una cosa, ¿tú quieres que la niña cumpla años o que deje de cumplir? Entonces me dice, por supuesto, Nelly, ¿qué pregunta? ¿Que cumpla años? Entonces, ¿cómo le das a ella y a sus amiguitos esas cosas? Tú podrías hacer otras cosas para darle a estos niños, porque estás acortando la vida de ella y estás colaborando en la enfermedad de todos los amiguitos que están aquí. Yo sé que es fuerte decir eso, pero es la verdad, porque por lo menos yo no quiero ser cómplice de eso. Miren, hice un canal de YouTube no hace mucho que se llama Recetas Veganas Salud a la Carta. Y una de las cosas que estoy empeñada en enseñarle a nuestra gente, porque como cultura latina tenemos arraigadas muchas costumbres culinarias que son literalmente suicidas, aunque nos gusten, es enseñarles a hacer pasteles, tartas, natillas, flanes, cosas de esta envergadura, pero saludables, porque opciones tenemos miles. Ahorita cuando estábamos almorzando yo le decía a Berta, quizás en otros países no, como Cuba o Venezuela, que esa pobre gente para comer tienen que comer lo que pillen en el día. Pero en un país como este, el que come mal es porque quiere comer mal. Y lo que no podemos hacer es estar comiendo esas cosas, caer enfermos y después pedir a la iglesia que ore por nosotros. Es que eso no funciona así. Tenemos que aprender, primero hay que desaprender para después aprender. Anteayer, que lo pueden ver en el canal, hice 2 pasteles, 2 tartas, 2 cakes. Uno es de manzanas y el otro lo he hecho de nueces y fresas. Es solamente de frutos secos y frutas secas y frutas frescas. Una delicia de pastel. Esta semana tengo previsto hacer un pastel que me encanta, que lo hago con la base es de harina de avena con remolacha, queda rojo. Y por encima le pongo una crema de anacardos, marañones, en otros países se llama castañas de caju o cajú, cachos en inglés, sabemos lo que es, los frutos secos, que yo remojo esos frutos secos de un día para otro y lo pongo en el Nutribullet, en un procesador de alimentos con un poquito de miel. Y con eso cubro mi pastel. Es una delicia de pastel saludable. No hay nada mejor que comer sin cargo de conciencia, sabiendo que no le estamos acostando la vida a nadie.
Entonces, de esas cosas nosotros tenemos que coger conciencia, porque siempre pienso que no tenemos que dejar, por ejemplo, de comer lo que nos gusta, sino movernos hacia opciones más inteligentes, adoptando ingredientes que realmente le den salud a la célula. Hay personas que a veces me dicen, y esto en uno de mis libros lo escribí en la página final, de vuelta le den una guía de comida sana, se llama así ese libro, que es un libro tiene 250 recetas de comida vegana. Y ahí pongo que mucha gente me pregunta, porque ha sido mi experiencia, llego a los sitios y me dicen, ¿y tú qué comes? Como queriéndome decir, tú eres más aburrida, porque si eres vegana, ¿qué tú comes? Porque entonces me empiezan a preguntar, tú no comes nada de origen animal, ¿verdad? Nada, ni carnes rojas, ni pescado, ni pollo, ningún ave. No, yo no como nada de eso. ¿Y comes huevo? Tampoco. ¿Y tomas leches animales? No. ¿Y tomas queso? No. Y me dicen, entonces, ¿qué tú comes? Y me dicen así. Y yo ese libro lo hice aprovechando la época de pandemia, que tuve mucho tiempo para cocinar, porque pensé, más que contestar, yo prefiero mostrar y prefiero invitar. Y con respecto a este libro, les voy a contar también que me invitaron a Miami, a una iglesia, perdón, una biblioteca que está en Hialeah, que es una de las ciudades, el corazón de los cubanos, ahí en Miami. Imagínense que el corazón de los cubanos es lo que se come, imagínense. Y yo soy española, pero soy de origen cubano, así que a mí me ven casi que como una traidora, nuestra costumbre. Entonces, me invitaron de la biblioteca porque hubo alguien que adquirió mi libro y llamó a la biblioteca, que hacen también una labor social, y les comentó que ellos pensaban que, teniendo en cuenta la cantidad de enfermos que hay dentro de la población latina, que era importante, pues eso, que me invitaran a dar una charla. Y total, que me llamaron de la biblioteca para dar una charla allí. Fue el pastor Duarte conmigo, ahora que lo pienso, que es uno de ustedes. Yo me sentí un poco impactada, ¿no? Porque yo no estaba acostumbrada a presentar todas estas verdades en un público de la comunidad, y era la biblioteca. Así que oré mucho diciendo, Señor, ¿qué hago? Miren, yo les di una charla, llevé preparadas 19 recetas de ese libro de 250 recetas, y ellos quedaron tan encantados. Ellos decían, nunca nos imaginamos que la Biblia hablara de alimentación y que aquí se hicieran y que se pudieran hacer alimentos tan ricos con cosas de la tierra. Como era en una biblioteca, yo entré en pánico, se lo confieso, y llamé al pastor Duarte y le dije, pastor, me han invitado de la biblioteca de la ciudad a dar un seminario, por favor vaya conmigo, no quiero ir sola a esto, vaya conmigo. Y allá se me presentó Duarte. Así que cuando fuimos nosotros a empezar el seminario, den cuenta que la biblioteca no es una iglesia. Así que ahí estaba la directora de la biblioteca, personal, funcionarios de la biblioteca, gente de la ciudad. Y yo les dije antes de empezar, porque este mensaje, cuando nosotros lo practicamos, puede ser de testimonio tremendo para alcanzar a Dios. Yo llegué allí y yo les dije, miren, todo esto que yo les voy a hablar ahora, yo soy una mujer cristiana, lo he aprendido estudiando la Biblia. Y yo soy incapaz de no darle el crédito a quien corresponde. Por eso yo les pido, yo sé que esto es una biblioteca, no es una iglesia, pero si a ustedes no les importa, a mí me gustaría invitar al pastor Duarte, que está aquí, para que le empiece esto con una oración. En la biblioteca de Hialeah, Y ahí vino el pastor Duarte con su traje bien puesto y se paró al frente conmigo y Duarte hizo una oración. En un centro de la ciudad. Imagínense, ellos me invitaron en otra ocasión a volver a dar. ¿Saben qué hizo o qué trajo esto consigo? Que se abrieran las puertas para crear allí amistades y empezarles a hablar del Evangelio. Porque a quién no le gusta comer comida saludable rica. ¿A quién? Eso da igual que sea ateo, que sea santero, que sea pentecostal, que sea budista, porque la gente sabe que hay una relación directa entre lo que come y su salud. Y ha habido un despertar social grande, sobre todo después de la pandemia, en la que tantos de nosotros hemos perdido tantos hermanos y gente querida. Y con respecto a eso, y por eso es importante esta información, yo les voy a comentar lo siguiente. Al menos yo, en la iglesia por ejemplo, de los peregrinos en Miami, yo no sé cuántos funerales hubo de hermanos, de gente querida, que murieron en la pandemia. Y cuando a mí alguien me decía, es que los mató el virus, yo le decía, no, el virus no mata a nadie.
La enfermedad no es microbiana, la enfermedad es funcional. No depende de un bichito. Depende de cómo funciona tu organismo. Si tú tienes un sistema inmunológico, que es lo que Dios te ha dado para protegerte de eso, que funcione bien, no hay bichito que te mate. Te podrá hacer tambalear, pero no te va a tumbar. Porque entonces estamos yendo en contra de lo que Dios mismo ha dicho. Quien le ha matado ha sido su estilo de vida. Y esa infección no fue más que la última gota de un cuerpo, o que un cuerpo ya debilitado no pudo aguantar. Pero no fue el bichito, fue su estilo de vida. Y lo que a mí sinceramente me duele de todo esto, porque yo no he tenido la posibilidad o la bendición de haber nacido en un entorno cristiano. Yo vengo de una familia del mundo. Pero la Biblia dice, y no me estoy vanagloriando con esto, pero es bíblico, que los que más aprecian la luz son los que vienen de la oscuridad. Y a lo mejor por eso yo he abrazado así este mensaje. Lo amo de todo corazón. Y les digo más, no puedo entender cómo es posible que las personas que llevan años y años dentro de la iglesia sigan insistiendo en un estilo de vida que les está cortando la vida. Miren, he sabido de pastores, de líderes de iglesia que mueren con la mente hecha polvo, con enfermedades como el Parkinson, como el Alzheimer, con osteoporosis, con todos sus huesos deformados. Cuando uno va a estos homes, que a veces yo he ido a hacer obra misionera ahí, es doloroso ver la manera en la que esas personas están padeciendo. Porque les digo más, el desatender las leyes de la salud no solo le trae sufrimiento a quien la desatiende porque se enferma, sino también al entorno. Porque somos seres sociales. Cuando usted se enferma, eso trae consigo sufrimiento para su iglesia, para sus amigos, para sus vecinos, para su familia, para todo el mundo. Y siempre pienso que cuando nosotros no acatamos este mensaje, estamos siendo egoístas, profundamente egoístas. Porque estamos pensando en lo que nos gusta, en lo que queremos hacer, y no pensando en las consecuencias y la carga de sufrimiento que esto puede traer para nuestros seres queridos. Cuando yo tomé conciencia de esto, insisto, yo no vengo de la iglesia, en mi familia no hay cristianos. Y hablando de la comida, yo les puedo decir que esta que está aquí ha comido de cuanta cosa inmunda hay. Yo he comido mucho, me encantaba en Valencia comer anguilas. ¿Saben lo que son las anguilas? Son como serpientes marinas. He comido erizo de mar, no sé, he comido avestruz, potro. O sea, de cuántas cosas inmundas hay, porque yo no sabía. Pero en el momento que yo cogí la Biblia, me encantaban las langostas, el dinero que he gastado en langostas, en gambas, en chipirones, en todos estos crustáceos y mariscos. Yo cuando vivía en España hay unas tiendas que se llaman el Corte Inglés, no sé si ustedes las conocen. El Corte Inglés es como decir aquí Macy, pero también hay comida, o sea, una tienda de mucho hay comida. Pues yo todos los viernes me iba al Corte Inglés y yo decía, me voy yo misma a regalar por mi semana de trabajo, pues, no sé, 50 euros de gambas y de cuánta cosa hay que no son buenas para la salud, porque al final todos esos crustáceos, las gambas son los camarones, le dicen aquí, las langostas. ¿Ustedes sabían que ellos son filtros del mar? Tienen una función ecológica, que es de limpiar, por lo tanto su carne no es buena para nosotros. Son las cucarachas del mar, además del típico cerdo, que hablando de cerdo, recuerdo cuando conocimos la iglesia, mi hija tenía 15 años, y yo le dije, ¿sabes qué, hija? No, vamos a hacerlo vegetariano, le dije yo, cuando me presentaron este mensaje. Vamos a dejar todas estas cosas animales, no vamos a comer más cerdo, porque he aprendido que es malo. Y aquel día mi hija me dice, con cara de tristeza, me dice, bueno mamá, vale, no la comemos, pero las costillitas estaban más ricas. Nunca más las comimos, pero yo tuve una lucha grande, Me encantaban esos pollos, ustedes saben que se asan así, me encantaban. Cada viernes junto con mis gambas me compraba mi pollo. Y cuando yo pasaba, que ella había decidido dejar todos esos malos alimentos, cuando yo pasaba por esos lugares, yo decía, Dios mío, el olor me lleva, como los dibujos animados que van bailando así vaya. Y yo llegaba a mi casa y me arrodillaba y le decía, Señor, purifica mi olfato, purifica mis papilas gustativas. Y decía, pero de corazón oraba, soy débil para esto, ayúdame a aborrecer
aborrecer todo eso que yo sé que no es bueno para mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y a día de hoy, yo sería incapaz de ponerme nada de eso en la boca. Cuando voy al supermercado, por ejemplo, no me gusta pasar por las partes donde están las carnes, porque al final lo que veo en eso son trozos de cadáveres que están ahí, porque esos son. Es que esos son. Y les voy a decir más, cuando las autoridades sanitarias nos dicen que para comernos un trozo de carne tenemos que cocinarlo a tal o a temperatura, en realidad lo que nos están diciendo es que hay bichitos dentro de ellos. Así que cómase su filete bien cocinado, porque los bichitos que se van a comer también van a estar fritos. Analícenlo para que vean. Y es de sentido común. Y yo pensé, nunca más. Si mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Dios me va a ayudar a purificar mi familia gustativa, a purificar mi olfato y a aborrecer este tipo de cosas. Y si lo ha hecho en mí, que conocí el Evangelio no hace mucho, ¿cómo no lo va a hacer en todos ustedes? Solo está en la disposición de nuestra fuerza. Es una lucha difícil, porque es luchar contra la cultura que tenemos, también culinaria, contra las tradiciones, contra las costumbres. Pero lo decía en la mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Si tenemos una iglesia sana, va a ser una iglesia atrayente para las personas que están afuera. Vamos a poder ser testimonio para atraer a todas esas personas a la luz admirable, porque para eso hemos sido llamados. Vamos a dejar aquí esta presentación, hay mucho más ahí, pero yo creo que ya por hoy los he bombardeado suficiente. Así que gracias por vuestra paciencia. Para mí ha sido un placer compartir toda esta información con ustedes, que realmente ha transformado mi vida y la de mi familia para mí. Que el Señor nos bendiga.